Amigos, sean bienvenidos a Editorialmente, un programa de Garza TV, en donde convocamos a nuestros autores universitarios para platicar con ellos sobre su obra, sobre sus publicaciones y, bueno, enriquecer nuestro conocimiento de este mundo. En esta ocasión me da mucho gusto presentar a la doctora Elvira Hernández Carballido, profesora e investigadora de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y específicamente en el área académica de Ciencias de la Comunicación. Doctora, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Realmente sabemos que va a ser una charla muy amena, muy interesante sobre su libro Mujeres Independientes, Mujeres Revolucionarias. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Gracias, doctora. Y pues antes de entrar al libro, ¿por qué Ciencias de la Comunicación? ¿Qué hace usted en esta área? ¿Qué le ha dado el área y qué le ha dado usted a la comunicación en México, al periodismo sobre todo, que ha sido un tema de interés, el periodismo y el feminismo, la presencia de la mujer en la historia, pero muy particularmente en el periodismo mexicano? ¿Qué despertó la vocación por estos temas? Pues sin duda que desde pequeña me gustaba mucho escribir y pues siempre los profesores, las profesoras me decían, oye, escribes muy bonito, deberías de dedicarte a esto. Dije, no, ser literata va a ser muy difícil luego estar publicando. Y entonces sentí que el periodismo era un espacio donde yo veía que mucha gente escribía. Después ya me convenció más porque también podía yo conocer a gente interesante. Entonces mi vocación fue el periodismo. Pero bueno, ya cuando me inscribí a la licenciatura cambió de nombre, ya se empezó a llamar Ciencias de la Comunicación. Pero el periodismo finalmente es la base y es la inspiración de la comunicación, que finalmente pues está en todos los escenarios, ¿no? Desde el escenario íntimo, en la familia, con la pareja, la comunicación está ahí latente, hasta la manera ya masiva en los medios de comunicación. Entonces fue así como entré pensando, inspirada en el periodismo, pero pues tuve un escenario mucho más completo en la comunicación. Claro. Sin embargo, pues seguí con el periodismo y pues ahí también tuve algunas profesoras que empezaron a influir, a hablarnos sobre cuestiones de las mujeres, del feminismo, y me gustó porque en mi casa yo nunca sentí ese tipo de diferencias. Con mi papá jugábamos fútbol, nos llevaba al box, o sea, cosas que de pronto cuando me decían tú no porque eres mujer, yo decía, pero ¿cómo si en mi casa nunca ha habido? No hay diferencia. Sí, no hay esa diferencia. Y en vez de decir, no, yo no tengo problemas, dije, no, ¿qué pasa? Porque las demás mujeres parece que no pueden entrar a otros espacios, ¿no? Y también con esa convicción que me dieron mis profesoras, pues salí de la universidad y el primer espacio en el que escribí fue una revista pues muy importante para el feminismo mexicano que se llamó FEM. Entonces, luego, con un gran prestigio y una labor muy importante que marcó una pauta, un parteaguas en la lucha, en la vindicación y la reivindicación de la mujer en general en la historia contemporánea de México. Allí con Estela Rivera, sí, muchas más. Tuvimos el gusto de tratarla alguna vez, una mujer también muy combativa, muy participativa. Sí, pues así empezó mi carrera en el periodismo, en la cuestión de mujeres, en el feminismo, y también, bueno, tuve suerte que algunos profesores que me recordaban con cariño me invitaron a dar clases. Entonces pues ya empecé, voy a cumplir 30 años dando clases, y entonces eso también me gustaba, y ya con todas estas ideas pues involucrarlos más en el periodismo, integrarlos a los grupos que yo tengo en las cuestiones de las mujeres, y pues también dentro de este espacio que ahora me da mi querida universidad, que es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde empecé y me hice investigadora, pues tener ese gran apoyo para empezar a buscar y a escarbar en temas sobre las cuestiones de las mujeres. Y pues aquí he podido hacer varias investigaciones que me llenan de orgullo, que las sigo queriendo mucho, desde buscar a las mujeres de Hidalgo hasta de pronto pues buscar a las mujeres en la historia de México. Claro, y justamente es el tema, y ahora sí vamos a entrar al libro Mujeres Independientes, Mujeres Revolucionarias, que usted coordinó. Convocó usted aquí a un grupo amplio de generalmente escritoras. Hay por allí un investigador, Manuel Toledo, pero lo demás son colaboradoras mujeres vinculadas al periodismo, a la investigación. Y aborda usted esto justamente para un libro que sale publicado con motivo del bicentenario del inicio de la independencia mexicana y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana. Por eso Mujeres Independientes,
por eso Mujeres Revolucionarias. ¿Cómo nace la idea de este libro? Desde luego, el marco era el bicentenario y el centenario, pero la idea era reunir qué contenido. Pues también desde que estudié en el Colegio de México tuve la oportunidad de llevar una clase con una mujer muy importante que se llama Esperanza Tuñón, que nos empezó a poner otros lentes en las lecturas de la historia de México, y de pronto, pues sí, veíamos un vacío, que no había mujeres. Digo, hay hombres maravillosos que yo sigo admirando y queriendo, pero a un lado de ellos también hay mujeres muy significativas. Y entonces desde ese momento yo empecé con esa inquietud de empezarlas a buscar. Lo empecé a hacer con el periodismo, pero después también en esos espacios históricos, incluso el mismo periodismo me llevó a descubrir un texto que se llama Las mujeres periodistas en México, de Fortino Ibarra, de 1935. Sí, usted lo mencionó. Y él decía que Leona Vicario había sido la primera periodista mexicana, y pues eso sí sorprende. Una carta que he memorizado y que siempre que la repito me encanta, porque Lucas Alamandi un tiempo después dice que las mujeres de la independencia participaron porque seguían a los hombres y no por un ideal, y Leona Vicario le contesta con una argumentación, con una energía además espléndida, maravillosa, que le dice que las mujeres también tienen el ideal de la libertad y que no siempre el amor es el móvil de las mujeres. Yo ahí me enamoré de Leona Vicario, y entonces empecé a decir, bueno, si encuentro a ella, ¿cuántas más no hay que no sabemos dónde están, ¿no? Y que están injustamente olvidadas y perdidas en la historia? A mí me gustó muchísimo ese enfoque que le dan ustedes, porque efectivamente la historia no es exclusivamente una historia de hombres, ¿no? Sino es una historia de hombres y mujeres, es una historia de pueblo, y ustedes se dan a la tarea de buscar hasta debajo de las piedras qué mujeres, qué han hecho, y en ese sentido reúne usted pues a una serie de personas que se han dedicado mucho a esto. Por ahí tenemos algunos compañeros de trabajo como Josefina Hernández, como Elsa Ángeles, Sandra Flores, Rosa María González Victoria y Rosa María Valles, Dharma Reyes Canchola, la cineasta también, pero también invita a usted a personas de otras instituciones de la UNAM a que participen, y bueno, nos regalan que es una veintena, un poquito menos de una veintena de artículos sobre la participación de las mujeres en estos dos momentos importantes de la historia mexicana, la Guerra de Independencia y la Revolución. De pronto uno diría, la independencia estarían como más difíciles las cosas para las mujeres, para su presencia y su participación, pero la Revolución no era menos. ¿Cómo marca usted la diferencia en una percepción desde su trabajo entre la actividad de la mujer en la independencia y la actividad de la mujer en la Revolución? Pues sí, eran momentos más complicados, porque sí era pues un contexto muy conservador en torno a las mujeres, esperando muy poco de ellas. En la independencia, bueno, estábamos dominados por otro país, y entonces también las condiciones de las mujeres iban a ser más complicadas. Sin embargo, siempre hay esa subjetividad femenina que, pese a todo, sale por la personalidad, por el interés, y hay mujeres en ese contexto del siglo XIX que ya estaban haciendo algo. Digo, desde muchísimo tiempo atrás la misma Sor Juana buscó un espacio en donde poder tener esta vocación de la escritura, de la discusión. Y la resiedumbre para contestar. Sí. Y claro, esta independencia no trajo grandes cambios en la situación de las mujeres, y la Revolución, bueno, más o menos también lo logró, pero lo que yo siempre digo, estos dos grandes movimientos sociales que hablan de libertad, que hablan de justicia, no le pueden hacer ajenos a las mujeres. Claro. Y las mujeres por eso se integran, y yo creo que lo aprovechan muy bien, lo aprovechan para tener presencia, lo aprovechan porque los hombres también están entre ellos discutiendo, y se abren más puertas para ellas, ¿no? Claro. Porque los tienen que apoyar, porque tienen que ver qué se puede hacer. Entonces, en esos dos momentos es maravilloso encontrar a tantas mujeres dispuestas a luchar, a dar su vida, y también a argumentar y a discutir lo que debe de ser la libertad y la justicia para un país. Desde luego, sí. Y yo creo que es muy importante esto que usted anota, la presencia del país dominante, hegemónico, España en estos momentos, pero además todos estos aparatos de control, entre ellos la propia Inquisición, que era el terror último para cualquiera, para frenar cualquier inquietud ideológica, innovadora.
Bueno, ya lo mencionó usted, el caso de Sor Juana, que a punto estuvo de que se le condenara por esa vía, ¿no? Pero en este momento, en La Independencia, tiene usted un artículo que hace al limón con Sandra Flores sobre una mujer excepcional, Leona Vicario. Es la aportación de usted en este libro. Y ya lo mencionaba usted, un autor, Urrutia, ¿verdad? La plantea como la primer periodista. Ustedes anotan aquí, quizá no es la primer periodista, pero eso no le resta los méritos de una mujer con una fortaleza y una ejemplaridad extraordinarias en la participación consciente y no de rebote. ¿Qué nos dice de esta mujer extraordinaria, Leona Vicario? Y perdón, porque en la historia oficial nos dejan la presencia de la corregidora, doña Josefa Ortiz Domínguez, que tuvo un mérito y una participación, pero doña Leona Vicario, una mujer que incluso anduvo a salto de mata para preservar la vida de los hijos y desde luego apoyar al marido. Sí. ¿Por qué le entusiasmó entrar con el tema de Leona Vicario? Bueno, pues desde mi tesis de licenciatura que hice, desde ahí la carta que ella escribe defendiendo el honor de las mujeres mexicanas en estos contextos de lucha, esta idea de que si era o no la primera periodista, y a mí que me encanta ir a la hemeroteca, fui a buscar en algunos periódicos, digo, no se veía su nombre, pero había cartas que nos hacen suponer que sí era lo que ella hacía, porque ahí en el artículo también ahí comentamos, Sandra y yo, que cuando la enjuician, una de las acusaciones que hacen es que era la corresponsal de los insurgentes, ¿no? Escribía cartas, llevaba cartas, que lo hacían muchas mujeres en la independencia, ¿no? Muchas veces con esta ventaja que a veces da estas grandes diferencias de género, pues una mujer era más fácil que se escondiera las cartas, las armas y que no las revisaran en algún trayecto, y bueno, Leona Vicario va a aprovechar esa situación, pero también va a aprovechar algo que fue una tragedia, que perdió a su papá y a su mamá. La adopta un tío, que por suerte el tío es pues el rector de la Pontificia Universidad de México, y claro, no la va a inscribir en la universidad, pero le dice, hija mía, que hay una gran biblioteca para que te distraigas. Que ella no desaprovechó. Y no la desaprovecha. Lee y lee muchas cosas que empieza ella a comprender a su manera, pero por suerte que coinciden con los ideales de la independencia. Sí. Y ahí también va a conocer a Andrés Quintana Roo, con quien va pues a tener sí un romance y van a tener un amor, pero finalmente Leona Vicario también le dice, oye, si tú estás en contacto con los insurgentes, yo también quiero estar, soy una mujer rica, que también eso fue una gran ventaja, mi dinero quiero dárselos a ellos, quiero comunicarme con ellos, y entonces ahí ves a una mujer con decisión, una mujer que quiere participar, una mujer que escribe también y que se contacta con ellos, con Hidalgo, con Morelos, tiene ese contacto, pero que aparte sale a luchar, ¿no? Claro. Sale a repartir las armas y sale pues a parir a su hija en una cueva, que es lo que mucha gente dice. Verdaderamente interesante, y quiero que nos abunde un poco más de ello. Vamos a ir a un corte breve y regresamos enseguida para que nos siga usted comentando sobre esta mujer extraordinaria, pero también sobre este libro y las mujeres que aquí usted plasma. Regresamos enseguida. El candidato Morris, una mirada desde la comunicación política a la tecnopolítica electoral mexicana. Bienvenida, Sandra, te agradecemos que hayas aceptado la invitación para que nos platiques sobre este interesante libro. La propia población, los usuarios de Internet, eran los que estaban
armando el discurso del candidato. Pues amigos, aquí regresamos para seguir platicando con la doctora Elvira Hernández Carballido sobre este extraordinario libro Mujeres Independientes, Mujeres Revolucionarias, que además en un lenguaje muy generoso de todos los autores, de todos los que intervienen, se lee con gusto y lo deja uno pensando, reflexionando, que yo creo que es la finalidad de todo libro y muy particularmente de este libro. Entonces nos hablaba usted de doña Leona Vicario. ¿Cuál es la conclusión que ustedes nos dejan en el artículo que plasman en este libro, doctora? Pues la importancia de recuperar a estas mujeres, ¿no? De ubicarlas en su contexto, de no esperar ni más ni menos, sino de comprender el momento que ellas estaban viviendo y que por eso es muy loable lo que realizaron, ¿no? Finalmente las mujeres no iban a la universidad, no votaban, no tenían muchas oportunidades de trabajar en los espacios públicos y Leona Vicario sale con esa decisión, enfrenta, porque después de la independencia, después de que en cierta manera se logran algunas cuestiones, Leona va a reclamar lo que ella perdió en ese tiempo de sus propiedades y no le hacen mucho caso y se pelea y argumenta. Además era una mujer combativa. Sí, muy combativa. Muy clara en sus razonamientos, o sea, contundente en sus reflexiones, en sus argumentos, entonces le tenían miedo. Sí, le tenían miedo. Realmente. Sí, pero Leona Vicario pues tuvo esa presencia y esa fuerza y recuperarla, sobre todo a mí lo que me encanta poder leerla, o sea, esas palabras de esas 2 cartas que publican el Federalista, pues te permiten acercarte más a ella, que a lo mejor con la corregidora no se logró ese tipo de discursos, pero con Leona Vicario sí, y pues sin duda marca una pauta, ¿no? Después ya ha seducido a mucha gente, se han hecho novelas sobre ella, obras de teatro, y hay gente que la recupera como si Hidalgo fue el padre de la patria, ella debería de ser la madre de la patria. Inclusive el propio López de Santana la reconoce como benemérita mujer de la historia de México, le rinde o busca rendirle homenajes. Tuvo una presencia. Y bueno, si me permite, cuando algún amigo tenga oportunidad de estar por San Miguel de Allende, le comentaba a usted, en la casa de don Miguel de Allende, en el centro de la ciudad, una casa hermosísima colonial, tuve oportunidad de ver a fin de año una escenificación sobre la vida y la participación de Leona Vicario en la independencia, con actores del lugar, pero muy bien puesta, muy bien investigada. Y ahora que leía el artículo de usted y Sandra, me hizo recordar esta actuación y de verdad cuánto interés por recuperar a estas mujeres. Y de las revolucionarias, de los artículos que hacen, ¿qué nos dice usted? Pues también ahí tenemos una presencia, a veces decimos revolución, incluso la portada del libro nos trae la primera imagen. La clásica imagen de los Casasola. Pero que es preciosa, que es significativa y que siempre nos conmueve. De la mujer. Y que se ubica en cualquier época. He visto que ahora hasta del metro o bajando del Tuzobús la han puesto a esta mujer maravillosa. Y por ejemplo ahí mismo viene una argumentación de quién era. ¿Quién era? Porque además, ¿sabe qué me recuerda esta fotografía? Aquella mujer afgana de los ojos verdes, que nunca nadie supo quién era, nunca nadie supo cómo se llamaba, a qué se dedicó. Hasta 40 años después vuelve el mismo fotógrafo a buscarla y la encuentra. Creo que inclusive no estoy seguro si le hace una segunda fotografía, más bien creo que sí la hace, pero no sé. Me recuerda lo mismo esta mujer, anónima del pueblo, pero que ha sido fotografiada y reproducida esta fotografía más veces de las que nos imaginamos. Sí, en todos los gran espacios. mérito a la Adelita. Sí, y que la representa, ¿no? Ahí con su reposo, con su manera, incluso la mirada. Y ya la foto más completa también es maravillosa porque vemos a más mujeres con diferentes formas de mirar, de vestir. Y nos habla de esa presencia también en ese momento, ¿no? De la lucha, de la muerte, pero también de esos hombres que necesitaban ser atendidos y cuidados, y ahí están ellas siguiéndolos en el tren, que es donde se está asomando ella. Con la canasta, con el zarape y con los hijos a veces, pero siempre apoyando una causa, porque además participar en esto forma conciencias también, o sea, claro que eran mujeres con conciencia de lo que estaban haciendo. Me gusta ese artículo también porque frente a una mujer culta,
que rebasó los paradigmas de su tiempo, como Leona Vicario, que hemos mencionado. Está la mujer del pueblo, iletrada, pero no inconsciente. Y también hay una serie de artículos interesantes. Y me parece de mucha importancia también el ensayo que hace Aimé Vega Montiel, Las mujeres en la independencia y en la Revolución Mexicana. Es una reflexión interesante sobre esto que usted nos acaba de comentar. Así es, y bueno, Aimé Vega Montiel... De la UNAM, ella. Sí, es de la UNAM y es una mujer muy joven, es una mujer que ha abierto muchos espacios para las mujeres, para la presencia y la conciencia del feminismo, y fue un honor que viniera a nuestra universidad a dar una conferencia magistral, y fue lo que recuperamos aquí en el libro, cerrar con esa reflexión. Ella da esta conferencia en el 2010, es decir, 100 años y 200 años después de estos dos grandes movimientos, y es una mujer que ahorita tiene una presencia nacional e internacional muy importante. Entonces fue para mí muy significativo que viniera a nuestra universidad, que reflexionara y que dijera, bueno, ¿qué hemos ganado, qué hemos perdido? Me encanta que su mirada no victimiza, pero tampoco es optimista, sino que equilibra. Sí. Y dice, aquí estamos, aquí está nuestra historia y aquí estamos las que hemos construido, ¿no? Y lo importante es eso, recuperarnos y no olvidar esa historia, ¿no? Para no repetir a lo mejor algunos errores, para crear otras estrategias, porque finalmente después de la Revolución Mexicana, como ahí lo platica también en un texto precioso la doctora Valles, sobre Ermila Galindo, cómo se decepcionan. Muy combativas. Sí, muy combativas, pero la Constitución sí las decepciona porque esperaban ellas algo más, ¿no? Este reconocimiento en la participación política, en la decisión de qué país es el que quiere otra vez del voto. En el derecho a ser tomadas en cuenta por sí mismas, pero además por una participación abierta que han tenido a lo largo de la construcción de la historia, definitivamente. Me parece también muy interesante y además muy abierto el rol cuando invitan a Manuel Toledo Molano y escribe un artículo sobre mito y fotografía e imaginarios sociales. Sobre todo porque rompe con este mito estereotipado de que las feministas están contra los hombres y no los dejan participar. No, al contrario, es un artículo interesante y es esto, juntos en una lucha de reivindicación social. Sí, y estas complicidades son maravillosas porque a veces estamos discutiendo y los compañeros luego creen que no los tomamos en cuenta o que no creemos que también tenemos que equilibrar, porque de pronto también nos vamos a los extremos, ¿no? Entonces, en este caso, Manuel Toledo, que aparte es uno de los profesores, yo diría no solo más queridos, sino más talentosos del área de comunicación, escribe una argumentación con una ironía que a mí me gusta mucho cómo la va manejando en el texto y te va envolviendo. Y te va haciendo exactamente preguntarte, ¿no? ¿Quién es esa mujer? ¿Qué representa esa fotografía? Y la importancia de la fotografía en la Revolución, que aquí tenemos la dicha de tener todo el archivo Casasola, y encuentra unas fotografías maravillosas sobre la presencia femenina, ¿no? Y la lectura de la imagen, que es tan compleja, porque además debe uno contextualizarla, conocer a los personajes. Doctora, ¿y por qué? Le voy a hacer una pregunta, ¿por qué debe la gente leer este libro? ¿Por qué lo recomienda usted al que no es especialista en temas de género, al que no es especialista en ciencias de la comunicación? ¿Por qué le recomienda a usted leer el texto Mujeres Independientes, Mujeres Revolucionarias? Yo digo que es importante leerlo para reconciliarnos con la historia de nuestro país, para encontrar otros espacios en donde pues están presentes las mujeres, en donde podamos comprender este México de ahora, lo que hemos logrado y lo valoremos, y lo que no hemos podido lograr, pues buscamos esas estrategias. Yo creo que el libro nos hace llenarnos de nostalgia, pero también de fuerza, con los testimonios, con las presencias de estas mujeres, que a veces, pues por iniciativa totalmente de ellas surgieron, y a veces también con apoyo de algunos hombres, con el mismo contexto que se daba en la sociedad, y nos permite tener una historia de nuestro país donde están los hombres y donde estamos las mujeres, y entonces es ahí donde quien lo lea va a apostar por esa equidad de género, va a comprender que los hombres y las mujeres siempre hemos estado en el mismo escenario. Lo que pasa es que a veces... Y construyendo el mismo país. A veces pues nos ponemos otros lentes y no las vemos, pero en este caso pues las 15, 16 cómplices que están en este libro
creyeron en eso, ¿no? Y las buscaron y se pusieron a trabajar y compartieron estos textos también en espacios públicos y provocamos, ¿no? Provocamos a que la gente se empiece a preguntar, pero sobre todo lo que me gusta mucho cuando hemos hablado sobre este libro o llevamos esos temas, que muchas mujeres se llenan de seguridad, de decir, oye, pues sí, si en la historia hubo otras, yo también puedo hacer. ¿Por qué no puedo yo también? Sí, entonces yo por eso diría, los invitaría a que lo leyeran y como usted dice, pues es un libro que trata de ser muy sencillo, muy ameno, tal vez hay la ventaja pero no de por que... ello menos no. profundo. Sí, Eso sí, creo sí. que es lo bonito de este libro, que es generoso el lenguaje, pero es importante el contenido. Sí, 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 tiene ahí referencias muy puntuales, nombres muy precisos. Y una bibliografía por si alguien quiere profundizar en Sí, algún sí, tema, sí. No quedarse ajeno a seguir investigando. ¿Qué le han dicho algunos lectores que hayan comentado con usted sobre el Pues sabe lo que les ha gustado, sobre todo aquí en nuestro estado, que mencionemos a mujeres hidalguenses. Por ejemplo, estas mujeres de Apan, que se les llamó las 11,000 vírgenes. Hermosísimo ese Hay pasaje. gente que sobre todo allá en Apan dicen, es que tenemos que buscar más datos de ellas. ¿Qué saben? Pues es lo único que se encontró sobre ellas. Sería muy interesante buscar más y ver cómo también la seducción fue un arma de las mujeres. Claro. Y en este caso las mujeres de Apan, pues el ejército español pasaba por Apan y al otro día o ese mismo día se transformaban en insurgentes. Y fue tan grave que de la misma España mandaron a averiguar qué pasaba ahí. Pasando, sí, Entonces, por ejemplo, eso les es además gusta mucho. una parte muy bonita, poco documentada. Exacto. En realidad, don Abraham Pérez López lo documenta en su diccionario biográfico hidalguense, Sí. pero sí, en efecto, son pasajes olvidados que hay que recuperar. Sí, 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 o también lo que escribe Dharma Reyes Canchola, que es cineasta y me decía, Elvira, ¿yo qué voy a escribir? Pero me contó una historia también muy bonita de unas mujeres en San Juan Ulúa. Le dije, no, Dharma, tienes que compartirnos lo que ellas hicieron. Son mujeres que también entraron al cine y tenemos que saber sus nombres y cómo también sus imágenes están representando algo de esos inicios de la Revolución Mexicana. Sí, definitivamente. ¿Y los colaboradores, qué le dijeron cuando los invitó usted a participar? Pues por suerte es gente que primero que nada es amiga, que son solidarios y que siempre logro yo involucrarlos porque me entusiasmo mucho y llego con mucho entusiasmo y alegría a decirles, oye, tenemos que hacer una reflexión, sobre todo en ese tiempo que empezaba lo del bicentenario y el centenario y decíamos, ¿y dónde están las mujeres? Y entonces, en vez de enojarnos, mejor vamos a escribir sobre ellas y a mostrarlas, ¿no? Entonces fue realmente sencillo involucrar a la gente. Raquelito Barceló, que es un amor de mujer aquí en nuestra universidad, historiadora maravillosa, apenas entré a su cubículo y digo, es que quisiera que escribiera. Sí. De inmediato participó. Ella escribe sobre el Congreso. Sobre el Congreso Feminista en Yucatán. En los tiempos de... Que también fue importante, ¿no? En los tiempos de la Revolución Mexicana. Son pues las primeras grandes reuniones de las mujeres, Carrillo ¿no? Puerto, ¿verdad? Ajá, Salvador Carrillo Puerto, que también fue muy importante. Su hermana me parece que también interviene con mucha voluntad en estos trabajos. Sí, y algunas, por ejemplo, Alex Ángeles siempre me dice que es periodista, pero le digo, pero los periodistas también hacemos investigación. Claro. No, se entusiasmó, que después digo, no, es que para qué me metiste, ahora tengo más interés. Entonces, realmente es un libro, como usted dice, sencillo, profundo, pero también es un libro que refleja una unidad y una integración y una manera de complementarnos entre las investigaciones y las investigadoras. Y también yo creo que eso le da un toque muy bonito al libro, porque son textos que se nota que se escribieron con mucho cariño, con mucho gusto y que se complementan muy bien todos. Claro, porque además usted, además de convencerse, es entusiasta de lo que emprende y tenía que contagiarles esta vocación a los colaboradores. Así es. Y reitero el los por el compañero y las compañeras. Doctora, de verdad, un libro muy ameno, muy interesante, muy provocador de la reflexión y de la reflexión histórica, y además me da mucho gusto que lo mencionemos después de que ya pasaron 7 años de la conmemoración, pero las conmemoraciones, si bien se realizan en el año, en la fecha, en la efeméride, no deben quedarse allí, no. deben continuar. Así que pues le agradezco que haya aceptado la invitación, que nos haya obsequiado este trabajo que usted coordinó, Mujeres Independientes, Mujeres Revolucionarias, y pues queda la invitación para que lo consigan, lo consulten en las bibliotecas de nuestra universidad, posiblemente todavía haya algunos ejemplares en carácter librería de nuestra universidad,
y pues ya habrá oportunidad que platiquemos de otro de los libros que usted nos ha permitido conocer en esta universidad. Doctora Elvira Hernández Carballido, muchísimas gracias. Gracias. A usted que nos ha seguido en este programa, gracias, y pues lo esperamos en la próxima emisión de Editorialmente. Buenas tardes.